Pero en la época de la Armada no interesaba tanto el tema de madera especial, porque todo eso se desbastaba con las hachas para escuadrar la madera y llevar a los astilleros, como bueno, a los astilleros o a la catedral o a los sitios se llevaba vigas escuadradas. La Armada adjudicaba estos pinos, los que cortaba, adjudicaba a los vecinos, pero adjudicaba el trabajo y los vecinos tenían que arreglar la madera para que cada vecino tendría el mismo número de codos para labrar y llevar a Santander. Un pino valía £1, así los compraba el duque de Lerma, pero labrarlos ya eran 5 reales, y llevarlos hasta Lerma eran 10, y llevarlos a Madrid eran 30 reales. Estamos viendo unas vigas del Hospital de la Concepción de Burgos, edificado por el mercader Bernuy en 1560, y aquí veis el resultado, que son vigas de hace 500 años, y a su vez estas vigas, para estar puestas en el hospital, tenían que tener más de 200 años en el árbol. Vamos a medir estas vigas y las vamos a traducir a codos, que es la unidad de la Armada. 20 y 20. Esta pieza es de 20 por 20 centímetros. Aproximadamente 4 metros de esta pieza harían un codo. 6 codos harían 1 metro cúbico. Un carro de aquí hasta Santander es muy arriesgado que llevara algo más de 6 codos, a lo mejor podía llevar 8 o 10 codos, pero no más. La Armada hacía, por ejemplo, conducciones de 12.000 codos. 12.000 codos, si se divide por 6, son 2.000 metros cúbicos. Estamos ya en el Paso Calaveras, y lo que es importante aquí desde el punto de vista botánico es la lucha que tienen el haya y el pino. Soledad Chico y Alba Santillana, como investigadoras de la Cabaña Real de Carreteros, han acudido al archivo Álvaro de Bazán para estudiar algunos de los documentos que allí se custodian. Aquí podemos ver los documentos relacionados con las maderas de Burgos y Soria que se necesitaban en el arsenal de Ferrol, así como un presupuesto de las maderas de pino necesarias para las atenciones del arsenal. Además, en el Archivo General de la Marina se custodia documentación del Departamento Marítimo de Ferrol. La materia prima para la fabricación de los betunes, el alquitrán y la brea o pez ha sido la tea, procedente de los pinos, formada por la resina acumulada como defensa en alguna de sus partes contra los agentes externos. En este documento se indica la cantidad de alquitrán, de brea rubia, de brea negra, de azufre, etcétera, que se necesita para la construcción y el calafateado de navíos, fragatas, jabeques, etcétera, del arsenal de Ferrol. Aquí tengo una colección de tea de las mejores que se pueden hacer. Betilgorda, casillosa, jarriosa. Estos son 2 pinos que se llaman pernacos porque han nacido a la vez. Aquí ha habido claramente, se le ha colado el hongo que se llama un fenus, un hongo que se llama así, Fenus pini. Se ha colado desde arriba, desde las ramas, y ha bajado hasta las raíces. Pero todo esto, si veis, es a costa de un gran ataque que hay aquí, y si no con el hacho se va a ver ahora toda la tea que sale aquí. Dale, capitán. Este pino tenía que ir directamente al horno. La tea buena siempre hay que buscarla en los altos y en los sitios donde hay escasez de agua. Estos son unos años que ha habido mucha sequía y el pino no ha desarrollado. Aquí está el gusano. Le atacan aquí a esto blanco porque esto tiene almidón y al tener almidón esto es más dulce. Unos 200 años tendrá. Y aquí habrá cerca de otros 80 o 100 años. Sí, 200. Esto es un pino de la época de la Armada. El hongo ha entrado por aquí a la médula del árbol, al corazón. Pero aquí el árbol ha podido desarrollar rápidamente la producción de concentración de resina, que es la tea. Esto es una resinera. Sí. La resinera es una bolsa que tiene resina. Y la mejor tea es precisamente la de las raíces, la tea casillosa, que destila como la miel. Pero tiene que ser un árbol que haya sufrido mucho el ataque de hongos. Lo que es malo para la madera es bueno para pez. La manera que tenían de calentarse era encender la resina que se desprende, producía la llama. Han recuperado la tradición de este proceso productivo para la obtención de la pez. Esto es la tea. Eso es que vale para hacer la pez, o la alquitrán, como se quiera llamar. La sacaba entera y luego la rajaba para cargar bien el burro. En definitiva, lo que estamos hablando es que la concentración de resina en determinados puntos, sobre todo las raíces, el árbol lo hace para protegerse y poder vivir 1 siglo, 2 siglos o 3 siglos. Lo que queda aquí es el verdadero tronco, el corazón, donde está toda la resina y el sistema inmunológico del árbol que lo protege para que pueda vivir 200 años que ha podido vivir este pino. Que si no sacas las raíces, no haces nada.
El árbol aquí, donde se juntan todas las raíces, es un conglomerado de nervios y entonces lo que se dice en la madera no lleva ley. Pues cuando lleva ley es cuando es recto y raja por su ley. Aquí hay una unión de todas las fuerzas y por eso esta cuña casi no puede trabajar. Los viejos no trabajaban así, los viejos directamente taladraban estas uniones. Una vez roto el nudo, se puede rajar. Ahora puede. Esa es la raíz pivotante. Esto blanco no tiene tea. Tiene el color de ella, pero no da. De aquí para abajo sí. De aquí. Que esta es la que lleva la raíz esa. Lo importante de sacar los tocones del suelo, aparte de la industria del alquitrán, que fue fundamental para la Armada sobre todo, pero es que además se consigue que quede el terreno perfectamente labrado y cuando cae la semilla de las piñas que están aquí metidas, en tiempo de diciembre, enero, con el hielo, esto se abre y aparecen, por cada piña pueden aparecer hasta 50 piñones. A lo mejor pueden hacer 200 plantas a la vez, 200 piñones que arraigan ahí. Este pinochito tiene un año. Lo normal es que 2 años, 3 años, 4 años, que es lo que más les cuesta. Un agricultor todos los años coge su cosecha, pero un silvicultor tiene que esperar siglo y medio a que esta semilla sea un árbol maderable. Nadie vive tanto tiempo, pero sí un pueblo. La silvicultura comunal es la clave de los bosques maduros. En otras palabras, los bosques sin sus pueblos forestales no existen. El burro ha sido el medio de transporte de las teas hasta los hornos por el interior de los bosques. Y de aquí al horno. Hacían unas cuantas horas allí picando hasta que llenaba la carga del macho y otras 5 horas de vuelta para acá. Llegaban a las 10 de la noche a casa. Las teas han sido transportadas hasta el horno de Mataca, que fue restaurado a finales de los años 90 por la Cabaña Real de Carreteros para recuperar la técnica de obtención del alquitrán y la brea o la pez. Pues partiendo de aquí se hace un proceso de destilación, con lo cual conseguimos sacar este producto que es el alquitrán. Una vez extraído el alquitrán, se pasa a un proceso de quemado y se convierte en la pez, que es esto que tenemos aquí, que pasa del estado viscoso líquido al sólido. Este es un horno que conocí yo de pequeños con mis padres y mis abuelos. Ya sacar tea, a pelarla y a picarla, y luego ya nosotros a hornar. Tenía que venir con mi padre a ayudarle a echar los cestos, porque mi padre se metía en el pozo a 80 o 90 grados de calor. Y mi madre cogía los cestos del montón y alcanzárselos con una soga. Venía con mi abuelo y luego venía con mi suegro a ayudarle y con mi padre. Bueno, que mi padre ya a última hora ya no hizo nada. Pues ya de lo que hemos hablado, cuando se horna allí y se prende, escurre aquí el alquitrán. Esto hay que taparlo bien, que no tenga ninguna respiración, con estas tablas y dados de barro. Donde se escurre, empieza a escurrir de allí y viene aquí, por un tubo de 8 o 9 de grueso. Estos hornos de 3 pozos era porque son hornos comunales. Entonces hay un turno corrido entre quien va a hornar. En cuanto ya sacaba todo el alquitrán de aquí y lo pasaba aquí, mientras estaba cociendo el siguiente ya estaba metiendo la tea. Lo que interesaba era que el horno no se enfriara nunca. Aquí es donde vamos a hacer el refinado del alquitrán. Tienen técnicas del oficio, ¿no? Que es que hacen catas. Lo sacan cuando esto está ardiendo y lo meten en agua. Entonces, según cómo suena el crujido que hace cuando se enfría, y luego se lo meten en la boca para ver si se pega o no se pegan los dientes, y entonces dice, ya va buena, ya está. Y cuando ya está, ahogamos este pozo con el bayarte, que está lleno de barro y de agua, lo ahogamos para que se apague, lo llenamos de céspedes para que no se alimente otra vez, para que no se nos vuelva a prender, y ya lo pinchamos abajo y nos sale en la artesa ya todo el alquitrán caliente, que sale a 600 grados allí. Pues aquí, de aquí abajo, se tapa aquel agujero con barro, se pincha con una vara de estas. Con mucho cuidado que no se parta. Ahí sale ya la pez cocida. El que se transformara en sólido era por logística. Se transportaba mejor y sobre todo para almacenarlo en su casa esperando un buen pico de mercado. Iban viniendo los tratantes de la pez, lo mismo venían para la marina, que venían para la industria de los pellejos y de las botas, para la impermeabilización. Entonces lo que estaban esperando era los mejores picos de mercado, que el producto se encareciera.
Tenemos aquí un bloque de pez que ya se ha partido en tercios para poderla manejar. Se esmiga entera. Bueno, lo que pasa es que luego, como hay que calentarlo, bueno, aquí ya tenemos un puñadito. En cuanto suba la temperatura, se vuelve a hacer un bloque, se calienta y se queda todo otra vez bloque. Desde que empezamos en el 98, pero luego ya no quedamos más que 5, y a última hora 3, Pascual, el Rey y yo. También se custodian documentación sobre los expedientes de las contratas que se celebraban para el transporte de betún a Santander, como es este caso. Con el fin de mostrar la labor sostenible que la Real Armada realizó en los montes de Quintanar de la Sierra, la Cabaña Real de Carreteros ha preparado una ruta denominada Senda del Bosque de la Real Armada. Esto es la Sierra de Sanza. El río Arlanza nace a menos de 1 kilómetro de aquí, en línea recta. Se ve perfectamente el cauce, que está desviado. Arriba habría una presa, que apenas se distingue, y el cauce que bajaba con un desnivel a la serradera. Y cuando la Armada viene a Quintanar dice que trae serradores del País Vasco para que enseñen a hacer las cubas a los del pueblo. Uno de los edificios de serrería que todavía conserva una parte de sus muros y el sistema de almacenamiento de agua es llamada Fábrica de los Ricos o del Gaucho. Esto era una esclusa para cuando no se quería que el agua bajara a la presa, porque había que reparar la presa por fugas o por alguna otra cuestión, se desviaba por aquí hacia el río. El agua se almacenaba ahí arriba en la presa y cuando había agua suficiente se canalizaba a través de esa abertura que tenemos ahí hasta el rodete. Por la diferencia de potencial del agua andaba el rodete. El rodete tenía una polea loca y una fija. La loca con la loca se arrancaba y cuando ya estaba lanzado se pasaba a la fija y andaba al aserradero. La hora no importaba, o sea, era el agua lo que importaba. O sea, si hay agua se trabajaba, si no había agua pues no se podía trabajar. Este era un arroyo que ahora está seco, pero en su tiempo tuvo montones de truchas y de cangrejos. Como lo que cerraban, la madera que podían comprar por sus medios económicos era poca, pues andaban, lo que siempre hemos dicho aquí en Quintanar, a matuteros. ¿Qué era el ser matutero? Pues ir por la noche, cortar el mejor pino que veían, porque por aquí, por esta zona, eran todos muy buenos. Aquí se cerró hasta principios de los 60. Y aquí era donde acudían los carreteros con la madera para poderla cerrar con una sierra vertical. En esta ruta por la senda del bosque de la Real Armada, todavía se pueden hallar los restos de algunos de los hornos que fueron construidos para suministrar la brea a la Real Fábrica de Betunes y que se recogen en la documentación conservada en el archivo Álvaro de Bazán. El establecimiento de la fábrica concluyó en el año 1787 y Pedro de Villanueva, que era el comisionado encargado por la Secretaría de Estado y Despacho de Marina de realizar todas las labores y de coordinar todo el establecimiento de la fábrica, se lo comunica al secretario de Estado y Despacho, Antonio Valdés y Bazán, que por cierto era de Burgos, se lo comunica en 1787 y ya le dice que han preparado ya un cargamento de alquitrán y de brea negra para el arsenal de Ferrol. Los restos de uno de los 36 ejemplares de hornos de pez, que según consta en los documentos, la Real Armada mandó construir en el monte de Quintanar de la Sierra, es el de las Tenás o de la Ponderosa. Esta es la hornera. Esta subía en el agua de abajo del arroyo. Es la hornera, donde metían la tea primero. Aquí se hornaba, se colocaba y aquí es donde se le daba fuego. Este es el pozo donde se sacaba el alquitrán de allí, se echaba aquí y se prendía. Aquí está la artesa. Uno de los objetivos de la Cabaña Real de Carreteros es la localización, limpieza y señalización de los restos de los hornos de pez documentados. En los hornos que hacía la Armada, todos los hornos de la Armada solo tienen 2 pozos. Los que tienen 3 pozos son los que están al lado del pueblo, que luego se usaron como hornos después de que marchó la Armada para otros fines. ¿Por qué nada más necesitaba 2 pozos? Porque la Armada quemaba el alquitrán para hacer la pez directamente en la trilluela donde destilaba. ¿Qué es lo que hacían después? Antes de que se solidificara el líquido, lo metían a cubas y lo bajaban con caballerías a la fábrica de betunes. Ese yo creo que era el sistema de trabajar la Armada.
Entre los elementos patrimoniales de Quintanar de la Sierra destaca la necrópolis de Cuyacabras, datada en el siglo X, que muestra unas 180 tumbas antropomorfas y rectangulares excavadas en un conjunto rocoso. Siguiendo la ruta marcada dentro de este paraje se ha documentado otro horno de pez, cuya conservación depende de una limpieza profunda. Se ve aquí que hay una huella de que se ha quemado alquitrán y la pez se ha vaciado para afuera. No se ve que haya habido aquí mucha actividad en este horno. La información de aquellos vecinos que recorren el monte y descubren posibles indicios de los hornos ha contribuido a la localización de todos los ejemplares. El horno de Rialares viene en los papeles de la Armada. El horno de Sanza o lo que queda del horno de Sanza, porque entre las repoblaciones que ha habido aquí, que han andado máquinas, y sobre todo los jabalíes que lo han lozado todo, pues es muy difícil reconocerlo. Además de los restos de los hornos de pez, en este recorrido por la senda del bosque de la Real Armada se pasa por las antiguas majadas y sus salegares, como la que se encuentra en las proximidades de la cascada de El Chorlón, uno de los saltos más bellos y caudalosos de la sierra. Y esta majada tiene un título que es curioso, que es el Salegar Chinarroso. Se conoce más como por Salegar Chinarroso que por la majada. Los salegares se hacían en sitios de solana para que el ganado normalmente, después de comer la sal, se quedaba como en siesta y siempre eran los sitios sanos y soleados. Este es el balcón de Peñalcuervo, que está hecho por la Administración Forestal, y aquí vemos el resultado de los últimos 25 años. Este monte fue ordenado por primera vez en el año 1959, cuyo propósito era conocer la composición de su contenido, de la masa forestal, de cara a planificar sobre él unos aprovechamientos cuya gestión sea sostenible, ¿vale? Que esos árboles crecieron durante la presencia de la Armada Española en el monte de Quintanar. Con la aparición de las nuevas técnicas y modernos materiales, el uso de la madera para la construcción de embarcaciones fue declinando desde el siglo XIX, por lo que los bosques perdieron su valor estratégico para la marina. Quintanar de la Sierra ha recorrido 2 siglos de su historia en compañía de la Real Armada. En la actualidad, la Cabaña Real de Carreteros tiene como objetivo no dejar que la memoria del aprovechamiento de sus bosques caiga en el olvido.